tengo 3 hijos, soy informático. Y espero poder aterrizar un poco todo lo que ha explicado Antonio y a ver si os sirve de algo. Me alegro que se haya alargado él, porque así yo ya lo mío... Pero bueno, y me alegro que haya mujeres porque yo querría que esto sea para todos, para vosotras también. O sea, no lo quiero orientar tanto como a diáconos, aunque la charla va sobre la liturgia de las horas en el diaconado. Antonio sí ha dicho más de una vez que la liturgia de las horas es del pueblo de Dios y es de todos. Y lo quería enfocar un poco desde el amor, ¿no? Y muy concretamente desde el amor conyugal. Y empiezo con una historia que me contaron, era yo muy jovencito, y me contaron una historia de un padre que había discutido con su hijo y hablando con él luego por la noche, el hijo estaba enfurruñado y dijo el padre, venga, vamos a rezar juntos. Y dijo, no, yo no quiero rezar. Y dijo el padre, bueno, pues yo rezaré por ti, rezo por los dos. A mí entonces me llamó mucho la atención, porque yo decía, no entendía eso de rezar por los dos. Digo, vale, pues si rezar otro por mí, yo eso que me quito, ¿no? Y lo dejo ahí, esta historia. Bien. El lema de mi ordenación era, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Hasta ahí era el lema. Yo ahora lo hubiera alargado y hubiera seguido y dar su vida en rescate por todos. Vale. Antonio os ha hablado del documento este de la Ordenación General de la Liturgia de las Horas. Yo es un documento, él lo ha dejado así como que es algo interesante. Yo creo que para nosotros los diáconos deberíamos leerlo como obligatorio. Ese y la Ordenación General del Misal Romano también, los dos documentos. Por una sencilla razón. Porque además de darnos las normas no son porque sí, te explica el por qué. ¿No? Que eso también es una gran preocupación que yo siempre tengo, ¿no? Las cosas no se hacen porque sí. Hay que saber también por qué, en la medida que sea posible, ¿eh? En la medida que sea posible. Y me parece un documento muy interesante. Es muy fácil de leer, muy rápido, porque es cortito y lo podéis leer en 2 tardes. Leerlo todos. Ese y ya más adelante también el del Misal Romano. Va a ser fundamental para vosotros. Y digo esto de el cómo y el por qué, porque cuando nos ordenamos, después de la homilía, nos hacen unas preguntas en la ordenación y hacemos unas promesas. Y una de las promesas que nos hace el obispo, que nos pregunta es, ¿queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a vuestro género de vida, y fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas, según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios, y en beneficio suyo y de todo el mundo? O sea, pasa a ser una obligación que asumimos. Voy a ponerlo como una obligación entre comillas, cuidado. Pero ya pasa de ser, me imagino que casi todos vosotros rezaréis laudes y vísperas, o laudes o vísperas, pero bueno, cuando os ordenéis, eso pasa a ser de obligado cumplimiento, ¿no? Para mí los laudes es fácil rezarlo, te levantas, yo en mi caso me voy al salón, me siento, porque no he empezado todavía, y es fácil. Y las vísperas me cuesta muchísimo, porque tengo que parar lo que esté haciendo
y ponerme a rezar. Y yo no encuentro un momento. Encuentro al final que llega casi la noche y digo, no he rezado vísperas. Y tengo que partir y lo rezo de aquella manera. Cosa con lo cual me toca luego pasar por el kiosquillo y decírselo al cura. Me cuesta, ¿no? Y pasa a ser muchas veces el check de la obligación. Ya he rezado vísperas. Ya me lo quitan de en medio. No como algo que me sale de dentro. Por eso decía que es importante no tanto decir es mi obligación, sino saber también por qué lo hago. Dejadme que os voy a recordar unos cuantos puntitos de la ordenación general de la liturgia de las horas, así muy sumaramente. Los primeros puntos hablan de cómo Cristo hacía oración y cómo de alguna manera nos dijo, tenéis que orar porque eso es bueno para vosotros. Eso lo pone al principio. Y pasa a ser por una especie de mandato que pasa a la Iglesia. Seguir rezando, orad, ¿vale? Y el punto 9 habla del carácter comunitario de la oración. La liturgia de las horas está hecha para rezarse en comunidad, que muchas veces la rezamos solos, pero es algo que está hecho para rezar en comunidad y para ser cantadas, pero bueno. Dice el punto 9, por tanto, el ejemplo y el mandato de Cristo y de los apóstoles de orar siempre e insistentemente no ha de tomarse como una simple norma legal. No ha de tomarse como una simple norma legal. Hay que ir más allá. En liturgia se dice que toda celebración litúrgica tiene dos fines: la santificación del hombre y la alabanza de Dios. Toda. La liturgia de las horas, pues es una de ellas. Y dice el punto 14, la santificación humana y el culto a Dios se dan en la liturgia de las horas. Esto ocurre también en la liturgia de las horas. Y el punto 17 dice que es una súplica a intercesión. Esta incumbencia atañe principalmente a todos aquellos que han recibido especial mandato para celebrar la liturgia de las horas. Vamos a pedir intercesión y nos incumbe a nosotros encima que nos ha sido encomendada esa misión. Nos incumbe a nosotros. O sea, ya vemos un motivo por el que rezamos. El punto 18 dice: los que tornan parte en la liturgia de las horas contribuyen de modo misterioso y profundo al crecimiento del pueblo de Dios. Fijaos en lo que estamos contribuyendo y a lo que estamos llamados. Y fijaos, y vuelvo a decir, y decía Antonio, esto no es solo cosa de curas y diáconos o monjes. Todo el pueblo de Dios está llamado a eso. Dice el punto 20 que no es una acción privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia. Es una celebración común. Y ya por último, dice, del punto 28 al 30, dice a quién les está encomendada esta misión. Pero la 30 dice, conviene muchísimo que los diáconos permanentes reciten diariamente alguna parte al menos de la liturgia de las horas, en la medida que determine la conferencia episcopal, en nuestro caso, laudes y vísperas. ¿Vale? Ese es el punto, digamos, que a nosotros nos obliga. Entre comillas. Nos obliga entre comillas. Eso y la promesa que le hemos hecho al obispo ese día. En el ritual de órdenes, dice la Congregación para el Culto Divino,
La ordenación se encomienda a los diáconos la función de la alabanza divina, en la que la Iglesia pide a Cristo por el Padre la salvación de todo el mundo. Y así han de celebrar la liturgia de las horas por todo el mundo, aún más por todos los hombres. Bien. Hasta ahí digamos que sería lo que tenemos que hacer, la obligación. Y ahora dice, que es un poco a lo que vengo, a lo que intento transmitir yo. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué? Mira, Mercedes y yo, desde hace ya bastantes años, vamos a un grupo de matrimonios, donde se habla principalmente sobre el matrimonio, sobre nuestros problemas, y vamos a recibir, no vamos nosotros a dar, sino somos un grupo de matrimonios y hablamos sobre el matrimonio. Y hablamos sobre el amor y los problemas que lleva. No hablamos ni siquiera de los hijos, sino primero nuestra relación, porque de ahí luego va a fructificar todo lo demás. Porque pensamos que es algo importante para nuestra vida. Si cuidamos el matrimonio, desde ahí luego ya vendrán los hijos y vendrá nuestra relación con los demás y tal. Si es verdad que en la última reunión veíamos que si uno está bien con Dios, el matrimonio luego ya también funciona. Si uno está mal con Dios, estás mal o sea, he dicho el matrimonio, pero uno parte de Dios, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso partimos de ahí. Pero bueno, tenemos una sensibilidad especial con el tema del matrimonio. Y os cuento esto porque en un tema que estábamos tratando, hablábamos sobre el amor, y hablábamos un tema que hablaba San Juan Pablo II sobre las fases del amor. Va a parecer que me voy a otro lado y luego lo intentaré unir a esto. Y en las fases del amor hablaba primero y decía, amar es mucho más que sentir que se ama, es mucho más, ¿no? Porque dice, hay una primera fase en el amor. Acordaros cuando conocisteis a vuestra mujer, a vuestras novias, que uno estaba con ella y os sonará las mariposas en el estómago. Uno se sentía bien cuando estaba con él o con ella, esa primera fase. Y estaba con ella porque estaba muy a gusto, estaba con él porque era el hombre más maravilloso del mundo y yo estaba muy feliz. Pero es una forma, dice San Juan Pablo II, es una forma sutil de buscarse a uno mismo. Es una especie de amor egoísta. Los griegos lo llaman el eros, ¿no? Y lo que uno se busca es, al principio, estar con el otro porque está bien. Yo no sé si habéis sentido eso, o ahora que lo veis desde la lejanía, en parte es así. Y cuidado, dice San Juan Pablo II, dice que esto no es nada malo en un principio, está bien, ¿no? Uno está bien con el otro, pues es un primer paso. Sin embargo, si se permanece mucho en este estadio que llama, dice, puede llegar a ser una persona inmadura e infantil. Hay que evolucionar. Este amor hay que evolucionarlo. Dice que el sentimiento amoroso se queda en el plano de la sensibilidad y de la afectividad. Se busca al otro porque colma en nosotros lo que nos falta. Está expuesto a seguir siendo egocéntrico si no se abre a algo más elevado que él mismo. ¿Cuándo amamos verdaderamente? Cuando buscamos el bien del otro. Es una segunda fase. Vamos a buscar el bien del otro. Y esto es un movimiento altruista. Y buscas el bien del otro
en detrimento de nuestras propias satisfacciones. Y esto hace que supere esa esfera de la simple emotividad. Esto lo vais a ver muy bien cuando veáis a vuestros hijos. Si miráis el cariño de vuestros hijos, vosotros os levantáis y madrugáis para que ellos puedan ir al fútbol, para llevarlos al cole, para hacer sus cosas. Y a vosotros no os apetece, pero pensáis que es algo bueno para ellos, ¿no? Habéis dado un paso más. Y entonces dice que el amor se vuelve realmente humano. Dice, es la capacidad de querer el bien en cuanto el bien. La benevolencia es algo que se quiere. Y cuidado, la benevolencia esta que hablo no suple a los sentimientos, no lo contradice a esa primera fase de la que hablaba, sino que lo asume y lo integra. Y es una garantía de perennidad. Si uno permanece en la primera fase, al final eso se acaba. Las mariposas se van. ¿Y eso cómo se soluciona? Pasando a esta segunda fase. Entonces, esa primera fase de estar bien se puede salvar y puede ser que vayas más allá. Y dice, al introducir este altruismo en el amor, hay un crecimiento hacia la madurez de este amor. Hay una siguiente fase, no nos quedamos ahí. Y esto lo llama San Juan Pablo II el amor esponsal. La cima del amor no es la benevolencia, yo querer el bien del otro, sino dar la vida por el otro. O sea, quiero el bien y voy a dar la vida para que tú lo consigas. Ese es el don de la persona. Me doy a mí mismo. Y eso en el matrimonio, cuando nos casamos, me parece que ya solo queda la tercera fórmula de cuando nos casamos, dices, yo me entrego a ti, con todo, me entrego a ti. Y esa es la plenitud de la vocación como personas, la plenitud. Dice Gaudium Spes, en el número 24, el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Si no nos entregamos. Voy a unirlo ahora con la liturgia de las horas. Esa obligación que teníamos del obispo se convierte en dar la vida por nuestros hermanos, en un amor hacia ellos. Y lo tenemos que ver así. Si no, cuidado, yo estoy en camino, a mí me cuesta todavía. Pero por eso decía que esto, como es para todos, para hombres y mujeres, lo podéis ver. Yo estoy obligado a rezar por mi hermano, por el que no cree también, por el que cree, por el que me llevo bien y por el que me llevo mal, por todos. Voy a continuar con ese mandato que me ha dado el Señor de rezar la liturgia de las horas. Bueno, el Señor no dijo va a rezar la liturgia de las horas, sino de orar. Pero tengo que llegar a esa madurez. Dice, ya no rezo porque yo estoy bien, me siento bien con Dios. Ya no rezo porque estoy obligado, porque en mi caso Rouco me obligara a ello. No me obligó. Cuidado. Me pidió que siguiera ayudándole en ese trabajo. Me ha pedido ver a los otros de esa manera para quererlos y pedir al Señor por ellos.
Eso es lo que hago cuando rezo laudes y vísperas, o lo que debiera hacer. Si uno tiene en cuenta esto que he hablado del amor, hablaba antes Antonio del Cantar de los Cantares. Uno si lee el Cantar de los Cantares, así a pelo, es un libro curioso. Incluso alguna vez se ha acusado de ser un libro erótico. Pero hay que leerlo bajo este prisma. Cristo, el esposo, se casa con la iglesia que es la esposa. Leerlo bajo ese prisma. Y bajo la luz del concepto del amor verdadero. Entonces decía, la primera fase que era el eros, los griegos le llaman eros, luego lo diferencian y a la otra forma de amar, ¿cómo le llaman? Ágape. ¿Lo habéis oído alguna vez? Pasar del eros al ágape, que es como Dios nos ama, al ágape. Hasta aquí mi charla. Espero, porque la liturgia de la... un segundo, ¿cómo voy? Voy bien. El que un diácono venga a hablar con vosotros de la liturgia de las horas, lo podía haber hecho desde muchos aspectos. Yo lo quería hacer desde este. Desde cómo hay que rezarlo y tal, y digo, bueno, pues digo, ¿de qué os hablo? Algo que pueda ser práctico de esta manera. No sé si os ha servido. Una cosa además que quería comentar, una curiosidad con lo que ha dicho antes Antonio. No quiero enmendar a Antonio, ni mucho menos, él sabe mucho más que yo. Ha dicho había 150 salmos que rezamos en cuatro semanas. ¿Rezáis el rosario? ¿Alguno? ¿Cuántas veces al día? No, una. Hay gente que lo hace, o antes se hacía 3 veces. 3 veces. Eso supone, ¿cuántos Ave Marías? 150. El rosario, decía antes, la palabra de Dios no estaba al alcance del pueblo. El rosario era la liturgia de las horas del pueblo. Era su manera de rezar los 150 salmos de esa forma. No tenían acceso a ello. Así nació el rosario, rezándolo de esta manera. Una curiosidad. ¿Preguntas? Muchísimas gracias por la charla. A mí me gustaría proponer, no sé si es una sugerencia o... yo noto mucha diferencia. Tengo la suerte de que vivo al lado de una comunidad de hermanas que me invitan a hacer con ellas laudes y vísperas. Noto muchísima diferencia de esa oración, hacerla de manera personal, hacerla de manera comunitaria. Quizás el anterior ponente ha propuesto el retomar en las parroquias, ¿no? Esa oración comunitaria. Quizás podría ser una buena responsabilidad de los diáconos, ¿no? Y a la vez es una práctica de esa oración comunitaria. No quizá. Ya os he dicho que esto lo podía haber enfocado de muchas maneras. Digamos que el diácono está llamado a eso. O sea, una de las cosas que tiene que llevar a la parroquia es el rezo de laudes y vísperas de forma comunitaria. De alguna manera creo que es responsabilidad suya, de alguna manera. Entonces, no es quizá. Yo creo que es una cosa a la que estamos llamados los diáconos. Es a rezarlo en comunidad, y más si es nuestra comunidad, pues eso, y a dirigirlo y a potenciarlo. Además creo que enriquece mucho. Yo es que creo que el rezarlo en comunidad, o sea, es otra historia. Es otra historia. Porque de hecho, os digo, el rezo de laudes y vísperas está hecho para rezarse en comunidad. O sea,
No tiene sentido, por ejemplo, el responsorio, que hago yo todo y me lo contesto yo y tal, o sea, ¿no? Yo hago la lectura, yo hago las antífonas y yo me lo como, yo me lo guiso. Y me pregunto y me respondo. No, está hecho para ser hecho en comunidad. Y si no es en comunidad, es en familia. O sea, ¿cuántas veces? O sea, yo no coincido mucho con Mercedes, pero la vez que lo hago con Mercedes también es otra historia porque enriquece mi matrimonio. A veces es algo grande para el matrimonio. Entonces, el hecho de no irme yo a una habitación solo a rezarlo y estar con ella y rezarlo es otra historia. Ya si lo rezo con mis hijos ya sería, vamos, pero con mis hijos no puedo contarlo. No puedo contar. Entonces, no. Antonio lo deja entrever, pero fijaos, a mí mi padre espiritual sí me recomienda una cosa en tiempos fuertes. En tiempos fuertes, por ejemplo, ahora me dice, cuando reces laudes y vísperas, cógete el oficio de lecturas y al menos las 2 lecturas, léetelas. ¿Sabes? No las cambies por las lecturas, sino complementa a lo que rezas. Entonces, él ha dicho, las lecturas son normalmente una lectura de la Biblia y luego un comentario de los padres. Es curioso porque hace poco me tocó predicar el domingo de la Transfiguración y la Transfiguración es un tema algo también complicado de transmitir, ¿no? Y dices, ¿cómo lo oriento? Me fui al oficio de lecturas, leí la lectura del Santo Padre y me dio la clave. O sea, que eso os lo digo también. Si utilizáis el oficio de lecturas para preparar homilías, os va a venir divino. Porque muchas veces lo que hace es explicar la lectura o el sentido de ese domingo o de ese día. ¿Vale? El oficio de lecturas y el prefacio es otro elemento que ayuda mucho a preparar y a hacer oración, a preparar una homilía y a hacer oración. Siguiente. Sí, si hubiera más o menos. Bueno, aprovecho que estoy pasando el micro y hablo yo también, que respecto a lo que decía Gabriel, mi parroquia, que es la del ponente, de Manolo, es la mejor parroquia de Madrid, San Fulgencio San Bernardo. Todas las mañanas se reza laudes en la misa de 9 y ahora desde el último párroco, vísperas, con se expone el Santísimo, y ahí yo tengo un regalo grandísimo que es me han encargado porque el que celebra esa obra normalmente el sacerdote, pues ya lo deja puesto y ya después por estas vísperas y da la bendición, pero el padre Emil tiene después una charla compilado y entonces soy yo el que se encarga. Para mí es un regalo grandísimo. Fíjate, eso se empezó a hacer desde que yo era joven, desde allí, tenía 14, 15 años. No sé si habrá sido ininterrumpidamente, pero... No, las laudes sí que... Los laudes sí, siempre, sí, pero... en la misa. Y ya digo que para mí es un regalo, de verdad, o sea, rezar vísperas, que normalmente hay pocos porque se van a la charla, pero están ahí siempre, como siempre, las mujeres, algunas señoras mayores normalmente, y rezamos y yo le doy la bendición con el Santísimo, otro regalo que ya disfrutaréis cuando seáis diáconos, de los que no somos dignos, desde luego. Y después ya comenté yo la otra vez que además ha sido muy bonito la forma de ahí de ver el rezo desde el amor conyugal y el matrimonio, ¿no? Intentar rezarlo con nuestras mujeres, vísperas, que es un poco el agobio, como dice Manuel, estamos ahí en la casa con el follón de siempre, la fe, la adoptar, pero oye, yo a nosotros nos va bien, hay muchas veces que no podemos o tal, pero
casi siempre, gracias a Dios, lo conseguimos. Y rezarlo, y aunque los niños o los hijos, ya algunos son más mayores, no participan, pero están con la oreja ahí puesta, y sorprende después que te ve que se sabe el Magnífica. Cuando, claro, de escucharlo, ¿no? O que a veces se unen, alguna rara vez se unen. Y también otra cosa que yo creo que es muy bonita, que yo qué sé, si tenemos esa costumbre, pues ya vienen unos amigos a casa o lo que sea, porque siempre que sean de la cuerda, ¿no? Que pues lo rezamos juntos, acá, ¿no? Estamos de vacaciones, nosotros, y incluso con amigos ya así como muy cercanos y tal, pues yo qué sé, estamos paseando por la playa por la noche y nos ponemos ahí a rezar vísperas o todo. Fíjate, Todo entra. uno de los sacerdotes que había en mi parroquia, me he acordado porque nos llevó un fin de semana a un retiro al Paular. Y ahí descubrimos el tema de laudes, vísperas, maitines, de los monjes. Y es verdad que es totalmente distinto, pero de una belleza bestial, ¿no? Encima cantados en latín o en gregoriano. Y para nosotros, yo joven que era, éramos 6, 7 jóvenes, varones, no dejaban entrar a mujeres, fue un espectáculo. Y empezamos ahí un poco, en el Paular. Y es verdad que llevan su propio método. Sí, sí, nosotros igual, el objeto de hacer este retiro que hacemos en la parroquia, como he comentado, o bien en Buenafuente, o bien eso, es por unirnos precisamente a esta oración. Es porque con eso ya tenemos un poco conciencia que llevamos la mitad del retiro hecho. Ya. Luego lo que hacemos es hacer una reflexión nosotros durante las horas intermedias en las que rezamos personalmente, ¿no? Pero el compartir eso todos juntos, el grupo nuestro y demás, pues hombre, la verdad es que nos ayuda y nos mete bastante. Es mucho más efectivo que irnos a una casa de retiro y organizarlo todos nosotros. Yo cuando decía que rezaba laudes ahí de joven en la parroquia, me tenía que levantar pronto. Yo iba al instituto por la tarde, pero me levantaba pronto, iba a laudes, luego a la misa y ya pues me iba a estudiar o lo que fuera. Empezaba de otra manera. O sea, yo creo que mejor. Pero... Y se notaba cuando lo hacía o no lo hacía, ¿sabes? Entonces, cuando he dicho también que uno cuando está bien con Dios, la vida no es que le vaya bien, porque Dios no me va a quitar los problemas en el trabajo, los problemas de enfermedad, los problemas no me los va a quitar, pero sí los voy a ver de otra manera. Entonces, cuando uno está bien, la vida la ve bien. La ve bien. Si uno está mal y Dios no le sustenta, pues complicado, ¿no? Porque con nuestras propias fuerzas, digamos poquito. Al final caemos. Por eso decía que no es tan importante decir, hay que saber por qué hacemos las cosas. Entonces, si uno las hace por obligación, al final llegará un momento y dirá, yo no entiendo esto, lo dejo. O me cuesta. Entonces, si uno entiende lo que hay detrás, van más allá, entonces lo entenderá y le costará. Hay que hacer un trabajo. Decía Antonio, hay que estudiar la palabra de Dios, porque habrá lecturas muy fuertes. Pero si uno estudia... Un ejemplo que tengo así que escandaliza mucho, San Pablo, con lo de mujeres someteos al marido, que es una frase totalmente sacada de contexto, ¿no? Pero pues porque hay que leerlo en su conjunto. Habría mucho que hablar sobre esto. Pero claro, hay que estudiarlo. Claro, porque luego te van a preguntar. Esta es otra historia, ¿no? A los diáconos nos van a preguntar. Cuando vayamos a predicar, se nos van a ver los agujeros, las costuras. Tenemos que estar preparados. O sea, por eso es tan importante ahora el tema de la formación. Hay que meterle caña. Y luego también, después. O sea, yo me acuerdo que llegué, cuando me ordené, y dije, sigo sin saber nada. Y te vienen a preguntar.
te vienen a preguntar. Entonces, hay que estudiar, hay que ir más allá y hay que dar respuestas. Muchas veces vamos a tener que dar respuestas. Hay que intentarlo. Muy bien. Bueno, rezamos el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz y de la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Ave María. Bueno, antes de irnos, mientras os vais, el Padre sabe que os voy a felicitar su asistencia y hay que animar a que... Lo que estamos viendo antes que estaba un poquillo escasa, ¿no? La asistencia. Para el curso que viene tenemos que repensar, porque con la pandemia los muchos se han utilizado los vídeos y las conferencias, pero este tiempo es un esfuerzo, es un sacrificio también, pero es imprescindible, la formación es esencial, ¿no? Entonces los tutores de los grupos están preguntándoos cómo estáis también haciendo los estudios académicos, para volver a tener un camino que cada vez es más importante, porque la formación siempre es un esfuerzo, ¿no? Nadie se forma a través del Espíritu Santo, sino a través de los codos de la cabeza, y todos comprendemos que es un esfuerzo grande trabajar, tener la familia, estudiar, pero merece la pena, ¿no? Porque además no es una imposición de la Iglesia, es el Señor el que os ha llamado y al cual vosotros habéis dicho que sí, ¿no? Pues nada, no vamos a hacer como los curas antiguos que venían, a los que venían a misa, los que no venían. Pues nada, mucho ánimo. Sabéis que ha habido un milagro. San Isidro ha hecho un milagro. Y es que, con motivo de que se está celebrando el 400 aniversario de su canonización, pues no se podrá celebrar la ordenación de los diáconos en la colegiata de San Isidro, por lo cual no hay más remedio que celebrarlo en la catedral. No ha sido fruto de nuestra voluntad, sino un milagro. No me cabe duda que ha sido San Isidro. Los ejercicios, por favor, eso es fundamental, apuntaros. Que el sitio es muy bueno y el ponente no digamos, Miguel Ángel Arriba. ¿Vale? Estaba alguien que estaba intentando apuntarse y que no podía. Pues se lo decimos al que se encarga de eso, que es un inútil, me parece a mí. Pero está, sí se puede. Lo que pasa es que debe hacerlo que me esté haciendo. Dime. ¿verdad?
ver si es verdad. Venga, fantástico. ¿Sí? Oye, que le dije a Manuel que, bueno, le envié, mira, a ti te lo mandé, que vi el enlace de vuestro sobrino que hacía ahí los recorridos de todo. Yo no tengo en la cabeza, Manuel y a ti no. ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí, sí, que, bueno, con nosotros también viene muchas veces a hacer los católicos lectores. Hay alguna vez que considera y tal, pero normalmente viene él. Que lo sepa. Es que no sea así, lo juro. Oye, sí, grabando.